Godzilla celebra 70 otoños. La historia de esta leyenda comenzó cuando el productor Tomoyuki Tanaka, inspirado por clásicos del cine de monstruos como el icónico King Kong de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, decidió dar vida a un proyecto que cambiaría el curso del cine japonés y mundial. Lo que comenzó como una simple idea de entretenimiento, se convirtió en una de las metáforas más potentes del siglo XX. Godzilla surgió como una respuesta a los traumáticos eventos de la Segunda Guerra Mundial, específicamente a los infames bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. En un Japón devastado, bajo la ocupación estadounidense, los medios tenían prohibido hablar sobre los horrores de las bombas nucleares y sus consecuencias. Esta censura impulsó el cine a expresar lo que estaba vedado en las palabras. En 1954, el mismo año del lanzamiento de Godzilla, el mundo volvió a estremecerse con las pruebas nucleares de Castle Bravo en el atolón de Bikini, una explosión 1000 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. Estas realidades alimentaron el imaginario del director Ishiro Honda, quien asumió la dirección del proyecto de Tanaka y quien, lejos de simplemente crear una película de monstruos, buscaba ilustrar el terror y la devastación de la guerra y la energía nuclear a través de la figura de Godzilla. Honda contó con el apoyo de grandes talentos. Akira Ifukube, que no solo compuso la banda sonora inmortal de la película, sino también el icónico rugido del monstruo, y Eiji Tsuburaya, un genio de los efectos especiales que revolucionó el género con su innovador uso de maquetas y trajes en lugar de recurrir al stop motion. El diseño de Godzilla, obra de Teizo Toshimitsu y Akira Watanabe, dio vida a una criatura que no era solo un monstruo, sino un símbolo del terror nuclear. El 3 de noviembre de 1954, Godzilla debutó en el cine Toho de Tokio, tras una proyección anticipada en Nagoya. El estreno fue un éxito rotundo, estableciendo un nuevo récord de taquilla para una película de Toho y consolidando al estudio como una potencia del cine japonés. Desde ese momento, Godzilla capturó la atención no solo del público japonés, sino del mundo entero. Hoy, 70 años después, Godzilla sigue siendo más que un monstruo. Es un recordatorio de los peligros de la tecnología descontrolada, una advertencia en forma de leyenda. Felices 70 años, Godzilla. En este episodio de Pantalla y Memoria, te celebramos y esperamos que sigas rugiendo por muchos, muchos años más. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y Memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos no solo a un episodio más, sino a un episodio que he estado esperando muchísimo. Ya sé, he estado hablando muchísimo de Godzilla, pero no me importa, es el episodio de aniversario 70 de Godzilla y la verdad es que lo esperaba muchísimo, como ya lo escucharon en el preámbulo. Y para esta aventura tengo nada más y nada menos que a mi estimado Emilio Portes. Él es editor, director, guionista, productor, obrero del cine. Querido Emilio, ¿cómo estás? Qué gusto, muchas gracias por aceptar la aventura de hablar de Godzilla en su 70 aniversario. No, pues totalmente una aventura y ya nervioso porque tú sí eres mega fan de ¿cómo se llama? Godzilla y de los kaiju y de los kaijus y de todo, pues, ¿no? Y yo no soy tan, o sea, no soy tan clavado, pues, ¿no? Pero sí, creo que a todo el mundo tiene una fascinación o alguna historia con Godzilla, pues, ¿no? O sea, no hay manera que no te guste, yo creo, ¿no? Digo, a menos que hayas empezado bueno, ni siquiera, no sé, quiero decir, por las versiones menos afortunadas de Godzilla, pero siempre hay algo, ¿no? Sí, sí, hasta ahí le agarra uno cariño a Godzilla, el rey de los monstruos. Que por cierto, querido Emilio, pues esto va a ser, sí vamos a platicar de la película de 1954, pero pues también va a ser como una especie de, porque también Emilio me decía, es que Shin Godzilla, pues sí, también vamos a hablar en realidad de Godzilla. Pero fíjate, Emilio, y para la gente que está escuchándonos, en esta magia de los podcasts, estamos grabando en un viernes en la noche, la gente nos escuchará
el día que se lance y en el futuro cuando se les ocurra escuchar este episodio. Pero el día que estamos grabando, 11 de octubre de 2024, se anunció el Premio Nobel de la Paz de este 2024. Y mira lo que son las cosas. Cierto. Se le entregó justamente a la Asociación Japonesa Nihon Hidankyo de sobrevivientes de las bombas atómicas Sí. lanzadas en Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos en 1945, el próximo año. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Se cumplirán ya 80 años de esas bombas atómicas. Y mira lo que son las cosas. El día que vamos a hablar de Godzilla, se sigue hablando de las bombas atómicas, querido Emilio. No, y están muy presentes. Yo creo que, digo, este, bueno, yo difiero un poco con eso, porque realmente luego como que hablamos de lo mismo, de que es cierto que Godzilla es una alegoría de la era nuclear y de la bomba atómica, o es una bomba atómica con patas, Ujú, ¿no? Eh, pero si uno revisa particularmente la película, bueno, las mejores películas de Godzilla, yo creo que no solo es la bomba atómica, sino es también es la cultura del desastre o mm, del pueblo japonés, de cómo se organiza ante los desastres. Yo ya no me acordaba, pero gran parte del sabor que tiene Godzilla, varias de las Godzillas, incluso Shin Godzilla o Godzilla -1, es, es que de repente tiene ese sabor de los terremotos, ¿no? mm, Y que en México, que los hemos vivido mucho, no los tenemos, somos muy mal organizados, ¿no? Pero de repente, de hecho, el primer ataque de Godzilla está planteado más como un terremoto y ves que una casita chiquita muy tradicional se cae ujú, y todos son derrumbes y todo eso. Y de repente, revisando como pues, entrevistas y así, decían que uno de los éxitos tanto de Shin como de la -1, a lo mejor se basan mucho en los tsunamis bueno, el tsunami y el desastre de Fukushima. Y cuando ves las películas, y todas lo tienen eso, ¿no? Que es un poco, este, pues la población, porque luego ni siquiera las películas tienen personajes, pero es como la población reaccionando ante el desastre. Y ahí es donde varía un poco posiblemente, este, el estilo de las películas de Godzilla, ¿no? Es qué hacen alrededor del desastre, pero en mi opinión creo que las mejores películas es como buena película de terror, cuando hacen ya sea una sátira o, o, este, o una parodia o una crítica, o nada más exponen cómo se organiza la sociedad, alrededor de ese desastre, bien o mal, pues, ¿no? Por ejemplo, en Shin Godzilla es, es un pitorreo así durísimo, se ponen de botana los políticos, ¿no? Y por ejemplo, la -1 es una película más nacionalista, al igual que la primera, ¿no? En la que realmente todos se juntan, este, o sea, a tumbar a Godzilla, pues, ¿no? O sea, son como dos polos opuestos. Pero no solo es con lo de la bomba nuclear, yo creo que sí tiene que ver con el desastre y cómo se organiza alrededor del desastre. Tiene ese sabor, pues, ¿no? Me parece. Pero, sí, pero sí es curioso que hoy nos juntamos y es lo del premio Nobel. sí, sí, bueno, indudablemente la primera Godzilla nace a partir de ello, sobre todo de las pruebas nucleares que siguen a la bomba atómica, porque justamente no solamente son las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, sino que esas arrancan lo que sería el siguiente conflicto, que sería la Guerra Fría, ¿no? Y a partir de ahí, pues está el conflicto entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, en donde pues están, sí, también en esta carrera armamentística, eh, pues con las guerras, ahora con las armas nucleares. Y entonces está este temor, y justamente en el atolón de Bikini, en 1954, justamente, pues sucede una prueba, le pega a un pequeño barquito que logra meter la película de Ishiro Honda del 54 como una especie de homenaje, pero bueno, es ese caldo de cultivo. Pero Es me el gusta... Dragón 5, ¿no? Es este botecito Ujú, que para la gente que nos escucha, cuando hacen la prueba en Bikini, ¿no? En el atolón de Bikini, por ahí andaba muy perdido un barco japonés y cuando regresan súper contaminados, ¿no?
Y ese es uno y esa escena la recrean en la primera película. Que uno cuando ve las películas como viejas, o sea, igual para el público nuevo, Ujú, o pueden criticar los efectos o todo, o pueden parecer no muy verosímiles. A mí la película me parece bellísima. Y si uno de repente tiene que hacer ese ejercicio de cómo veían a alguien, si te trasladas a esa época, cómo veías esto, pues, ¿no? Como todas estas alegorías. Y si tú te transportas a esa época, pues las noticias son muy recientes de la bomba atómica ujú, y de una bomba que es todavía más cabrona que pues, no se había usado, que es la de hidrógeno. ujú. Entonces, es como el fantasma este de, oigan, pues lo de Hiroshima y Nagasaki estuvo precisísima con lo que puede suceder, ¿no? Y lo segundo es como también pensar que ahora todos esos aparatos que parecen viejos que salen en la película, pues eran de última generación. Entonces, de repente ver como estos medidores de Geiger de radiación portátiles, que eran los mismos que veías, supongo, en el periódico o en los noticieros, pues es ahora como si ves, ¿cómo se llaman las películas de Hollywood? Cosas de realidad aumentada y ¿cómo se llama? Inteligencia artificial o drones o cosas que están muy recientes. Entonces, de repente, uno se pone a ver cómo, o sea, cómo está construido la película del 54 y pues entre el fantasma, la tecnología, la ciencia que gira alrededor de Godzilla y de los científicos, este, pues yo creo que hacen que la película para el público de esa época, pues vaya, ¿cómo se llama? Este, fuera muy fuerte y muy potente, ¿no? Porque al final la película sí es fuerte, la película, o sea, la metáfora sí es bastante emotiva, ¿no? Sí, se siente una película, pues sí, tristona, o sea, sí, uno la ve y, por ejemplo, me acuerdo mucho de esa escena que me gusta mucho, que es antes de que ya van como en el enfrentamiento final a Godzilla, que cantan, ¿no? Este coro de niños que se escucha, que además la música es bellísima, ¿no? Pero Es esa, lo que es, conmueve, es lo que conmueve al científico, sí, se me olvida su nombre, pero es un científico que emula una especie de Oppenheimer, que tiene una bomba que elimina el oxígeno del agua y que es con lo que destruyen a Godzilla. Y él durante toda la película la tiene guardada con el miedo de lo que pasó con la bomba nuclear, que dice, esto no lo puedo revelar al público. Pero cuando en cadena nacional hacen una oración y unos sí. coros por todo Japón, este, para pedir, ¿cómo se llama? Por por la paz Ujú. contra Godzilla o contra la amenaza nuclear, la escena es conmovedora, ¿no? O sea, de Mucho. un colegio gigante con niñas cantando, y con una música bellísima, y es lo que le dobla el corazón al científico, que le dicen, pues no, si no nos ayudas, se van a morir todos los niños, ¿no? Sí. Y cuando decide, prestar por única vez ¿cómo se llama? El invento del eliminador de oxígeno, una cosa así, ¿no? Sí, que además también era un poco la discusión que estaba sucediendo posterior al lanzamiento de las bombas atómicas, ¿no? Hay inclusive textos de gente, de militares de los Estados Unidos que reflexionan un poquito en el asunto de China, o sea, igual tampoco era tan necesario, ¿no? Aunque algunos estaban todavía reflexionando en el asunto de, pues es que si no se lanzaba iba a provocar que llegáramos y invadiéramos y iba a haber más muertes, según ellos, ¿no? Este, pero bueno, sí, era una serie de discusiones que iban ocurriendo ahí y bueno, obviamente el tema de la bomba pues es algo de lo que origina. Pero me gustaría, y ya que platicamos esto, querido Emilio, como ya lo he platicado, pues he tenido la oportunidad de platicar no solamente en mi podcast, sino en otros distintos espacios sobre Godzilla, pero quiero aterrizar en lo que mencionas, que me parece muy interesante. Recientemente estuvimos frente a una película del Guasón, ¿no? En donde pues ahí como que hubo resistencia de gente, ay, ¿qué le hacen al personaje, no? De repente vemos en las películas de Marvel que pues tienen que seguir una receta porque si se le mueve, pues los fans van a molestarse, ¿no? Igual, o sea, siempre que se meten contra las cosas que nos gustan,
como que siempre están, o sea, hay una resistencia, y yo me uno, ¿no? Con Star Wars, por ejemplo, o sea, yo ya acepté que el Star Wars que a mí me gusta es el Star Wars de George Lucas. Lo demás, y sin ofender, lo veo como un fanfiction, ¿no? Y digo, pues a ver qué hace ahora, ¿no? O sea, y lo acepto y lo abrazo y ya, pero pues ya tampoco me voy a estar ahí peleando de qué le están haciendo, ¿no? Godzilla por eso ha sobrevivido por más de 70 años. Si solamente fuera una metáfora de la bomba atómica, se habría agotado, ¿no? Y a lo largo de más de 30 películas japonesas, y no solamente japonesas, inclusive también la de 2014, que este mismo, o 2004, ya no me acuerdo, la de ¿es Gareth Edwards? Ya no me acuerdo. La primera de las nuevas del Ah, la nueva Monsters. de Godzilla, ¿cómo se llama? La de Heisenberg contra Godzilla, ¿no? La de Exacto. Mr. Godzilla. Exacto. Esa inclusive me parece de las estadounidenses una de las más interesantes porque como que está bien, o sea, como que agarran y dicen, bueno, nosotros nos vamos por un tema más ecológico, que son las preocupaciones de los Estados Unidos. O sea, ha sido un personaje que ha ido evolucionando y que se ha ido adaptando conforme a quien lo ha ido manejando y por eso permanece y seguirá permaneciendo. Pues sí, es como la de los zombies, ¿no? Puede haber una película muy mala y una muy buena, ¿no? Depende de quién la agarre y ¿cómo se llama? Cómo utiliza al monstruo. Pero también pasa algo con Godzilla, que cuando sale Godzilla, y que sí fue un cañonazo, ¿no? Creo que en la Toho estaban cagados de miedo entre los siete samuráis y Godzilla, que no la iban a armar, y al final sí, o sea, de ser las producciones más grandes, cosa que nos dice que Kurosawa era muy caro, y Godzilla le hicieron por mucho menos dinero para lo que es, ¿no? Ujú, Al final sí, sí, sí fueron productos muy redituables, pero no pensaban yo creo que no pensaban que Godzilla le iba a pasar lo que le pasó, porque como un poco ujú, muy al estilo de las películas de los monstruos gringos, empezaron a sacar otros kaijus, por separado, ¿no? Creo que por ahí ujú. hay unas películas de Mothra solito y de otros monstruos, hasta que dijeron, no, a ver, Godzilla contra no sé quién otra vez, ¿no? Y de ahí empezó a crecer. Y como cualquier película de terror, cualquier monstruo exitoso de terror, pues después de tres se empezó a tomar como achoteo. Pero también yo creo que lo que pasó, por ahí lo decía alguien, es que coincide que Godzilla está muy cerca de los 60, ¿no? Ujú, Y eso lo hace estar muy cerca de la televisión y de las repeticiones. Y entonces el público que lo adopta rápido son los niños. sí. Y entonces es, fíjate, esto que incluso hay testimonios de Honda que de repente estaba en contra de que lo hubieran hecho más infantil, pero también eso le dio una vida poderosísima, esa mutación le dio una vida tremenda al monstruo, ¿no? Porque también, como dices, en algún momento, que ahorita entraremos en ese terreno, pues la gente quería ver al Godzilla, pues de botarga, pues si no ya no era Godzilla. Y eso resistió durante 30 o 20 años, ¿no? Hasta las películas, incluso de estas de los noventas, ya muy bien fotografiadas con efectos tipo Trumbull, ¿no? De Godzilla, con maquetas súper bien iluminadas y compuestos muy cabrones. Seguíamos viendo al mismo Godzilla, al grado, perdón que lo diga de nuevo, que cuando arranca Shin Godzilla en esta nueva era, como dicen los fanáticos del Kaiju, a mí lo que más me sorprendió es que la película funciona con un monstruo que parece botarga, pero está tan bien escrita y está tan bien compuesto el monstruo que dices, órale, es una botarga atacando Tokio. Bueno, no Tokio, empieza por otra bahía, ¿no? Y poco a poco esa botarga, muy al estilo pues, de Ultraman y de estas cosas, se empieza a convertir en el Godzilla tradicional y cada vez un poco más realista, que no se mueve mucho porque es como una montaña. Y que es, yo creo que de la versión más parecida ¿cómo se llama? Al Gojira original, ¿no? De Honda. Entonces, ahí está ese rollo que dices, ¿no? Que de repente no me muevan al monstruo, no me lo cambien mucho, que es cuando ha tenido esos grandes descalabros, ¿no? En la, en la saga esta, que el otro día me sentí muy viejo porque no sé si, creo que fuiste tú que me dijiste que conociste a Godzilla a partir de la película de Ronald Emmerich. Ah, sí, sí, sí.
No, yo ya estaba betarrón, pues, ¿no? Y esa película no gustó tanto. A mí sí me Ujú. gustó. Se parece mucho a la de Bryan Cranston, porque como que la película está toda madre mientras sale el Godzilla. La gente Sí. odió al Godzilla que parece iguana. A mí se me hace que estaba padre. Pero en el momento en el que salen los, ¿cómo se llama? Los Godzillitas, ya como que se acabó la película, al igual que la otra. En cuanto matan a Bryan Cranston, se cae la pinche película, ¿no? Pero entonces, como que es ese rollo a veces de no, no me toquen al Godzilla, ¿no? Y dicen que uno de los éxitos de la de Bryan Cranston, que a mí no me encanta, o Ujú. bueno, me encanta la primera parte, es que sí tiene un muy buen diseño respetando, pero innovando un poco al Godzilla tradicional, ¿no? Sí, 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 esa película que estamos mencionando es la de 2014, es justamente la de Gareth Edwards. Tiene cosas padres, como por ejemplo esta escena en la que se están lanzando en paracaídas y vemos en primera persona o el punto de vista de los que están, de los paracaidistas y el caos, ¿no? De que pues no saben dónde está este monstruo. Esas escenas me gustan mucho, creo que están bien logradas. De la de el 98, que es la de Roland Emmerich, fíjate que a raíz de cursos y todo eso que he estado dando de Godzilla, yo decía, es que es un remake del monstruo de las 20.000 leguas. Y por ahí, Ujú. porque, o sea, inclusive el diseño del monstruo es muy similar a la lagartija del monstruo de las 20.000 leguas. Hay una escena donde también abraza un edificio como lo hace el Godzilla de Emmerich al Empire State. O sea, es muy, muy parecida. Y sí, Emmerich por ahí saca que sí se basó más en. O sea, como que vio esa y dijo, vamos a hacer algo diferente y demás. Y bueno, se nota, está bien. Y también de lo que Bueno, mencionó. y que además ahí también pues tiene este rollo innegable que de repente el papá de Godzilla es King Kong, ¿no? O sea, el gran Kaiju, y que eso es interesante porque son dos grandes monstruos que nacen directamente de la visión de un productor, ¿no? Claro. De Miriam Cooper, que de repente dice, a mí King Kong, yo tengo una historia muy personal con King Kong, pero particularmente con la historia de Cooper, es alguien que dice, a partir de la técnica del stop motion, hay que inventar una historia. Y es una historia, a mí se me hace una película, así, pero perfecta, así bellísima. Incluso me parece que los efectos de stop motion siguen siendo bellísimos y me parece que no han envejecido por la belleza de los efectos. Y eso hace que la historia sea como muy sencillita. Y y Honda diciendo, pues vamos a hacer el Godzilla, no, más bien Tanaka, el productor, ¿no? Ujú, ujú. Y productor de varias películas cabronas de Kurosawa, ¿no? O Sí, sea, pero parte de un productor que dice, vamos a hacer un King Kong japonés. Y y esa visión es interesante, ¿no? Yo por eso de repente digo, sí está la metáfora de la bomba atómica, pero también está el tema de hagamos una película comercial de monstruo con efectos especiales, que sea un reto técnico que nunca se haya hecho en este país, ¿no? Tanto Cooper como Miriam Cooper como Tanaka, pues, ¿no? Este, y eso, hace muy interesante que entramos a este punto. ¿Por qué es el tema de la botarga? Porque todas las películas de Godzilla, incluso volviendo a ver Shin Godzilla, es una película que sucede por ejemplo, Shin Godzilla y Gojira, la del 54, suceden como en muchas líneas argumentales, ¿no? La de los ujú, políticos, militares, la de los científicos, la del físico y la del biólogo, la de los reporteros, la de la gente de a pie que va escapando a la tragedia. La de Shin Godzilla, pues digo, es igual, ¿no? Están los políticos de un lado, los políticos del otro, los gringos metiéndose. Hay todas las versiones estas que dices de la Guerra Fría, de las películas noventeras, igual que tienen ese rollo. Y entonces eso hace que Godzilla, técnicamente, nada más de filmar todas esas líneas argumentales, hace una película gigante, ujú. ¿no? En términos de reparto, locaciones, ahora súmale un Godzilla y súmale a desastres naturales. Y le preguntaban ¿cómo se llama? Al director de efectos especiales, que no me acuerdo su nombre,
que fue el primero que dijo, no, si la hacemos en stop motion, Sí, no acabamos. O sea, seguirán animando ahorita. O ten- y la otra es que parece que no había esa tradición o esa técnica en Japón. Y por lo que se lee, fue tal el desmadre del rodaje de Godzilla que se trajeron a todos los, ¿cómo se llama? Directores de efectos especiales de muchos otros estudios, este, para hacer Godzilla como está hecha. Y eso hizo que la solución más inteligente, y me parece que está muy bien hecha, es haber hecho Godzilla con un traje, que además yo creo que era la contrapropuesta ¿cómo se llama? Del stop motion. sí. Sí, bueno, es que, digo, ya te aparté también para que estés apalabrado. El próximo año grabamos episodio de King Kong, que a mí también me encanta y es una de La mis original. películas. Sí, claro, la del 33, ¿no? Es una película que me encanta. De hecho, se supone que justamente el productor de Godzilla lo que hace es que, porque eran películas que se iban reestrenando cada cierto periodo, se reestrena en Japón, la ve y dice, yo quiero algo así, ¿no? Y entonces de ahí nace justamente la idea de hacer a Godzilla. Y lo que mencionas es cierto, Eiji Tsuburaya, que es el hombre que se encarga de los efectos visuales de Godzilla, que además hace unas miniaturas padrísimas que se ven muy bien en la película del 54 Y y un ves el, chorro, el ¿no? detalle y un buen, sí, sí, sí. Y O la verdad sea, es que son calles muy específicas y luego cochecitos, y luego edificios famosos que se truena Godzilla. sí. Y luego, Trenes, porque tiene un fetiche ahí con los trenes a Godzilla. sí, y que luego se han vuelto escenas clásicas que se han pirateado desde Godzilla -1 de una manera bellísima Sí, hasta millones de películas. Digo, esa misma escena la puedes ver en la última de Tom Cruise, ¿no? De esa sí, escena. exacto, sí. Y Esas en escenas. Jurassic Park, en El Mundo Jurassic Park, Perdido, claro, ¿no? Que claro, es, ajá, exactamente. sí, La revolcada que les meten a los personajes dentro de los carros que agarra el tiranosaurio, básicamente son los mismos emplazamientos de Honda de la primera película, ¿no? exacto. Entonces le dicen a Tsuburaya, oye, queremos que hagas lo que Willis O'Brien, que además es pues sí, padre artístico, mentor de Harryhausen, quien es todavía más célebre, pero Willis O'Brien es como de los primeros y es el que termina siendo en esa línea de efectos visuales. Y como dices, Tsuburaya dice, a ver, es que yo tengo que aprender esa técnica que para mí es algo que yo no sé, entonces me voy a tardar años, ¿no? En hacerlo, entonces mejor y eso es lo que me gusta de ese Godzilla. Su decisión es muy japonesa, ¿no? Su decisión es decir, ¿sabes qué? Vamos a usarlo. Por ejemplo, tenemos nuestro teatro japonés, ¿no? Que además también aparece representado en la del 54, ¿no? Cuando están con esta ceremonia, este, porque ya saben los locales que se trata de Godzilla. Y además le da una fisonomía muy particular a Godzilla porque pues no es un dinosaurio, no es una lagartija, es un dios ahí que a veces la hará o sea, no está ni en el Eso es bien ni en el mal, ¿no? esa la separa mucho de las películas americanas, que siempre son animalitos que crecieron mucho, ¿no? O sea, Exacto, tarántulas gigantes, hormigas gigantes, todo gigante, pero Godzilla sí es un mutante y bueno, sí bueno, en la película dicen, es un dinosaurio mutado y pues, salió feo, pues, ¿no? exacto. Pero, pero no es un animalote, y es un monstruo radiactivo, ¿no? Sí, 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 Que sí, esa es es una, como la premisa de Godzilla, es por donde pasa va dejando radiación, que eso también es pues, parte de la metáfora, ¿no? O sea, como en los rodajes, ¿no? Por donde pasan no vuelve a crecer el pasto artificial, cabrón. bueno, eso ya nos lo dirás tú, Emilio. No, pero fíjate que lo voy a conectar justamente con lo que mencionabas al inicio, porque viene mucho con esa cosa japonesa que sí han tenido los Estados Unidos desastres. Bueno, otra vez jugando con esta cosa de los tiempos hace unos días o semanas, vivieron el paso de un huracán y que les generó ahí varias cosas, pero Japón vive sobre una falla sísmica, ¿no? Que lo vuelve, pues y además no solamente cualquier falla sísmica, creo que es la falla sísmica en el mundo, ¿no? Como Este, la de Misfak, ¿no?
Exactamente, sí. Donde van a hacer este volcano y van a ahí a filmar una película de cómo nace Ahí hay un otro. callo abajo, cabrón. Exacto, un ajolote gigantesco, ¿no? Un ajolote como el de Host, ¿no? Ándale, exacto, exacto. Ahora que también Corea del Sur está otra vez de moda. Pero bueno, el asunto es que es una fuerza con la que tienen que convivir, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos en Shin Godzilla, también para mencionar esa película, ya que estamos en este homenaje a Godzilla. Es algo con lo que tienen que convivir, o sea, Vela, querido Emilio, yo la promuevo mucho, que es la trilogía animada que hay de Godzilla. De repente se hace larga la segunda parte que está ahí en Netflix, pero la tercera te regala muchos conceptos muy bonitos y muy filosóficos y todo. Pero hay una escena que me encanta y que siempre repito de Godzilla porque hay un personaje que le tiene miedo a Godzilla y le pregunta a otro que convive con él y dice, ¿pero no le tienes miedo a Godzilla? Y dice, pues sí, así como le tengo miedo a los truenos, así como le tengo miedo a los sismos, así como le tengo miedo a esas cosas, pero pues está ahí. Y en Shin Godzilla, pues ese es el final de la película. Es así de, pues no lo logramos deshacernos de él, pues está ahí en medio y pues tenemos que sobrevivir con esa cosa ahí. Nosotros tenemos que seguir, o sea, es una realidad que vivimos, en ese caso, sobre una falla sísmica y con miedo de lo nuclear, ¿no? O sea, Japón vive con esa sensibilidad ahí. Sí, y que luego se analiza ciertas películas de Godzilla, pues luego Godzilla pues va de paso, tampoco es que, ¿cómo se Sí. llama? Que sea como maloso, ¿no? En algunas sí un poco más, pues, ¿no? Por ejemplo, hay una ochentera, ¿no? Que es contra un monstruo, que empieza la película así, pues, muy bien, y de repente Godzilla se amaneció de malas, y ahora le empieza a tumbar edificios y todo, pero, por ejemplo, en Shin Godzilla, pues nada más va pasando, va creciendo y va pasando, ¿no? Y en otras, pues va cruzando de hecho en Gojira, en la de Honda, pues tampoco está así como malandreando, ¿no? O sea, un Sí. poco sale y se le atribuye también, este, tiene esta cosa como de King Kong también, ¿no? Que hay una cierta tribu que ya lo ha visto, ya Ujú. lo conoce y dicen, pues no hay pedos, Godzilla, ahí está, ¿no? O sea, lo conocen una tribu ahí como, este, de playera y como dices, ¿no? Pues bueno, es Godzilla, ¿no? Pero pues también, este, depende qué versión, le pican las costillas y vámonos, ¿no? Sí, que por cierto, tanto en la del 54 como en China hay dos escenas que me gustan mucho y plantean muy bien lo que dices. En la del 54 es una escena en la que está Godzilla y de repente le ponen en primer plano una jaula de un pájaro y entonces parece que está Godzilla encerrado en esa jaulita. Esa escena y que es como prácticamente en silencio, pero vemos esa metáfora, ¿no? Como de la naturaleza, Es un encuadre padrísimo pareciéndose. porque es un canario chiquitito en primer plano Sí, y 20 edificios atrás, la sombra de Godzilla. ahí va Godzilla haciendo pomada. Y Sí. el Shin Godzilla me encanta porque va lento, ¿no? Es O que sea, la otra escena es esa. En Shin Godzilla la que me gusta es a nivel de piso. Ves en primer plano los árboles tranquilos, un día soleado, hasta podrías escuchar a los pajaritos. Y atrás, la así cola. casi inamovible, no, todo Godzilla, o sea, ves toda la figurota, pero así en silencio. Y en Shin Godzilla es todavía más evidente, porque sí es un personaje que va así como en silencio, un poco también como en movimiento, porque Shin Godzilla también hace mucho énfasis en el reciente tsunami que vivieron en ese momento, pues como esas olas que iban así, pues a paso, como es el génesis de ese Godzilla, que además Shin Godzilla nos regala las preversiones, ¿no? Ahora sí que como las evoluciones de Sí. Pokémon, que luego nos enteramos que Pikachu tenía una preevolución, pues también y Godzilla nos demuestran que tienen una preevolución, que también es una cosa rara y que se va moviendo y así, ¿no? Bueno, y esto que dices, fíjate, de los planos, o sea, que a pesar de que se asume que no van a ser unos stop motion, donde puedes controlar otras cosas, Mm, donde sí se parten la cabeza, es con hacer compuestos de capas, ¿no? O sí. sea, de que está en el último plano, que es Godzilla, pero atrás de Godzilla hay una proyección de la planta eléctrica y en primer plano están unos carritos ¿cómo se llama? Modelos y luego en otro primer plano hay gente corriendo. O sea, a la gente que le gustan los efectos especiales,
Sí. Este, este, es avasalladora la cantidad de tomas compuestas que tiene, bueno, todas las películas de Godzilla, pero en particular, bueno, todas, pues, ¿no? Ujú. Pero pensando en esta primera, que cada tanto pues, hay un efecto especial que involucra dos, tres, cuatro planos. O sea, la película un poco de repente se convierte en un efecto especial andando, así como King Kong está hecho del stop motion, Godzilla tiene que ver eso con los planos, ¿no? Que ves a la gente en primer plano, luego los edificios y muy atrás Godzilla, y cómo combinas todo eso, ¿no? Con aviones, con explosiones, con este, y que luego dicen que el traje, pues, o sea, no era como las botargas modernas del Doctor Simi, en la que Que puede se estar la a pasa bomba y se puede mover todo el tiempo, ¿no? y que tienen ventiladores, o sea, parece que el actor se les caía dos, tres veces. No duraba mucho tiempo, no duraba mucho tiempo, eso es cierto. Yo creo que también aprovechaban esas tomas para ver la destrucción, ¿no? Porque se caía encima de... pero sí, no duraba mucho tiempo. El pobre sufría muchísimo y además, pues sí, fue toda una evolución de los disfraces porque sí se tuvo que ir cambiando, pero se Perfeccionando. mantuvo eso. Ujú. Y que también hay que recordar que ¿cómo se llama? El monstruo, pues luego de repente le aventaban pues fuego y estopines y de repente hay ciertas tomas que dices que se le prende la cabeza a los Godzillas en unas películas que de repente dices, no sé si eso estaba planeado o que de repente ves que le traen unos estopines así muy gachos de unos cañonazos ¿cómo se llama? Supuestamente de tanques Sí. y dices, pues bueno, ese sí a lo mejor se le estaba rifando porque pues, se les va de la mano y digo, no sé si hay anécdotas ahí de los actores que hayan quedado heridos, pero sí cuentan eso, ¿no? Que de repente o se desmayaba o que salía y que tiraban una cubeta de puro sudor, ¿no? O sea, y que eso hace que tampoco que tampoco se filmara tan rápido, porque también hay que recordar que esas películas no es ahora como con el celular que ves de noche. Esas películas estaban filmadas con ASA 50, ASA 100, y la cantidad de luz que necesitabas para filmar compuestos y capas era brutal. Este, y si ahorita un set de filmación de repente es caluroso, dentro de una botarga que no estaba diseñada ¿cómo se llama? Para para que estuviera ventilado, eran heroicos los actores de Godzilla, ¿no? Sí, que son, o bueno, eran Haruo Nakajima y Katsumi Tezuka, y mira, dice, fueron elegidos para interpretar en el disfraz a Godzilla. En la primera prueba de vestuario, Nakajima se cayó dentro del traje, ya que había sido creado con látex pesado y materiales inflexibles. Esta primera versión del traje fue cortada en dos y utilizada para escenas que requerían solo tomas parciales. Y pues bueno, al final se fueron, Nakajima perdió 20 libras, o sea, 9 7 casi 10 kilos durante la producción de la película y continuó actuando como Godzilla y otros monstruos hasta 1972. Y él era Y actor o stunt, ¿no? Porque yo no lo ujú. ubico bien, pero dicen que salía en Los Siete Samuráis, ¿no? Que era uno supongo, de los malosos, ¿no? Sí, 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 pues aprovechaban a esto y pues también por su fortaleza física, pues lo aprovechaban, porque o sea, si yo me pongo ahí, yo duro, yo no duro lo que él, o sea, yo me desmayo inmediatamente, ¿no? Sí se necesitaba una capacidad física para poder soportar esto. @EnriqueFAMX en X. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379.
Es que el tema de ya nada más de Godzilla es súper amplio, ¿no? O sea, con todas las Sí. películas buenas, malas, regulares. Bueno, fíjate, tú que dices que te iniciaste con Godzilla, con el de Ronald Emmerich, Ajá. este, no, pues yo de repente mi primer acercamiento de Godzilla de niño fue con la caricatura de Hanna-Barbera, que era malísima, ¿no? En la que Sí. salía Godzilla y que eran unos, ¿cómo se llama? Unos ambientalistas. Cada vez que había pedo, tocaban un botón y Godzilla salía del agua. Y era, no pasaba más, ¿no? O sea, y era muy decepcionante porque nunca veías a Godzilla, pues, haciendo desmadre, ¿no? Como en las películas que de repente llegaban a pasar en la tele, ¿no? Sí. Que no las pasaban tanto, ¿eh? Este, pero pues bueno, ya con los videocassettes y bueno, ahora es increíble, ahora puedes ver casi todas las películas de Godzilla de alguna u otra manera, ¿no? Sí, pues por ahí salió una Criterion Collection con toda la primera era de Godzilla, que es la era Showa. La verdad es que le hicieron un gran trabajo. Pero mira, sí, o sea, hay muchísimo de Godzilla. O sea, hay estas escenas en donde de repente vemos a Godzilla echarse volando con su aliento atómico, o sea, literalmente está volando, ¿no? Y luego otra en la que se echa una patada karateca, ¿no? Sí, Este, muchos de que esos se han vuelto memes o GIFs, ¿no? O exacto, sea, se han vuelto memes. Y pero mira, por ejemplo, mencionabas esto que no le gustaba al inicio a Honda, pero él dirige una película que se llama All Monsters Attack, que también es una de las muchas secuelas ajá. de Godzilla y que además es como la previa a lo que... Pero es que no la he visto, pero que es todos contra Godzilla, ¿no? O sea, todos los kaiju que llevan hasta entonces, todos contra Godzilla, ¿no? Sí, pero también es como la fantasía de un niño. Es una película además que muy bonita porque pues sí es literalmente la perspectiva de los niños. Inclusive un niño se imagina que un otro chico que le está haciendo bullying es un kaiju, ¿no? Entonces refleja un kaiju bully que está molestando ahí. Aparece el hijito de Godzilla, ¿no? Que no es Gotsuki. Ahorita no me acuerdo el nombre del pequeñito, que además es horrible, ¿no? La verdad es que su Porque diseño es tenía como bastante feo. tenía cara como de humano, no de Godzilla. O sea, no era un Exacto. Godzilla, sino era como un niño con cuerpo de Godzilla, ¿no? Exacto. E inclusive, no me acuerdo si es en esa, pero también hablan, o sea, sí habla ese personaje. Entonces sí, hay cosas ahí bastante curiosas, pero digo, ya también igual puede ser fanatismo, pero la verdad es que he aprendido a ver los elementos más interesantes de todas esas Godzillas porque, pues sí, forman parte de todo el universo. Ya a partir de los 80, como bien decías, ya como que empieza a haber justamente a los 30 años de Godzilla, fue con 1984 con Godzilla, que es como la segunda Godzilla que recibe ese nombre así. Empieza a haber una revolución que también es bastante curiosa, ¿eh? Porque también de repente vemos extraterrestres. Hay una de los 90 que también está súper alucinante, que es previa a Terminator 2 y te juro que es el T-1000. Hay un extraterrestre que corre como el T-1000 en una persecución que dices, James Cameron se lo fusiló de aquí, o sea, porque esa es previa a Terminator 2, ¿no? Es que Eh, Godzilla son muchas cosas, ¿no? O sea, y también ellos en el rollo de explorar, o sea, cuando empezaron a sacar otros kaijus, por ejemplo, las de Mothra, pues de repente son películas como de fantasía porque tienen hadas, ¿no? Y exacto. llaman a Mothra y es buena onda. Y luego lo que dices también, pues va evolucionando el traje, entra a televisión, además, como cualquier monstruo, pues, la, se agota la metáfora seria del apocalipsis nuclear. Ujú. Y como también, pues, en televisión, a quien está llamando el público es a niños, pues las empiezan a hacer más de niños. Y entonces las películas, pues empiezan un poco ya con mejores trajes, se empiezan a volver un poco de lucha libre, de dos botargas danse durísimo. Y hasta de Dragon Ball, ¿eh? Porque hay unas en donde literalmente es como si estuviera Goku contra Vegeta. Y- pero que al final, si te fijas, eso como que detona otro sabor y otro estilo que incluso detona en los Power Rangers, que Sí, tampoco importa que también se vean las botargas, es como parte de la convención. Y en ese sentido hay una línea de Godzilla durante muchos años que es como el santo de nuestras películas y de Blue Demon, ¿no? Que de repente
pues no hay película del santo que no sea el santo panzón y que los monstruos estén medio chapas, porque entonces ya no es una película de luchadores, ¿no? Claro. Eventualmente espero que alguien haga una película con un chingo de lana, que es lo que de repente pasa con Godzilla, que de repente, pues el personaje se vuelve poco serio y se vuelve de chunga y- y de risa y funciona así hasta que se agota y eventualmente alguien cada 20 años, cada 10 años o 15 regresa con la idea original y maravillosa de hay que hacer esto en serio y con dinero, ¿no? Exacto. Que Y es a un veces te sale poquito, muy bien, que es ¿no? un poquito lo que le sucede a Godzilla menos cero, ¿no? O sea, yo, y así la he reflexionado a partir de haber visto todas las demás Godzillas japonesas. La considero la menos japonesa y eso no lo considero una ofensa. Simplemente, ¿a qué voy? O sea, sí está como la figura de Botarga, pero no es exactamente. O sea, sí le metieron otro tipo de tratamiento, ¿no? Y sí Se se parece un ve. poco al americano de la Exacto, película nueva, ¿no? exactamente. De hecho, la primera escena en la que aparece Godzilla en esa película, que es como una especie de T-Rex, ¿no? Yo sí me saqué de onda y dije, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? O sea, primero me sacó de onda porque dije, ay, a ver si no Que además empieza es un Godzilla chiquito, ¿no? Que sucede un año antes o 2 años antes, ¿no? Exacto. Entonces, pero bueno, al final, al ser la menos japonesa, pues tuvo un gran éxito que volvió a traer la atención a que pues todos dijeran, ah, mira, Godzilla es japonés, ¿no? Y entonces, y estoy hablando como en la generalidad, ¿no? O sea, en quienes pensaban, porque además esa película fue terrible, que fue Godzilla contra Kong, esa la opacó y a mí me llamó mucho la atención. Dije, mira, qué interesante que la japonesa a nivel mundial esté opacando a la gringa, cuando normalmente es al revés, ¿no? Es que son cosas muy raras, porque de repente, pues sí, la más famosa es la americana por el despliegue publicitario, este, y no te explicas por qué poca gente conoce Shin Godzilla y por qué no brilló tanto menos uno contra la secuela 4 de la franquicia nueva de Godzilla y King Kong y Godzilla. No, que por cierto, habría que decir que a mí la Isla de Calavera me parece una gran película de Godzilla que llevábamos décadas de no ver, porque tampoco las de Dino de Laurentiis eran muy, muy buenas, ¿no? Digo, yo las quiero mucho porque me tocaron de chamaco, pero ahora Ajá. volviéndolas a ver, pues dices, bueno, pues sale Jessica Lange y Dennis Quaid, y está Godzilla ahí más o menos padre, pero la neta no son tan buenas, ¿no? Sí. Y esta yo creo que sí, pues pasa de repente con las franquicias cuando dicen, y si no nos apegamos y si en vez de estar repitiendo fórmulas agarramos el Ujú. monstruo y nos hacemos nuestra propia historia, y eso me parece que está padrísimo de la Isla Calavera, ¿no? Sí. De King. Que fíjate que, porque te iba a decir, creo que el fandom de Godzilla no es tan tóxico, pero sí le pasó con esta trilogía de Netflix, que de verdad échale un ojo cuando puedas, porque cambian muchos conceptos que de los monstruos clásicos de Godzilla, que a muchos los sacó de onda, o sea, de verdad, y ahí sí mucha gente la detestó, le empezaron a decir, no, es que, ¿qué es esto? Pero a mí me gustó porque justamente lo que hace el realizador es decir, ¿sabes qué? Vamos a darle un giro muy interesante. Y ahí hay una escena en donde aparece algo como lo que mencionabas, que es un Godzilla que sale porque está como dormido, pero está dormido dentro de la Tierra. Entonces, cuando empieza a salir como si fuera un volcán explotando, no, 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 es fascinante esa escena. La verdad es que Godzilla da para mucho, querido Emilio. Oye, antes de preguntarte algún otro punto más sobre Godzilla, porque como dices, podríamos hacer una serie de podcast. De No, hecho, estoy haciendo una serie de podcast. y yo soy la persona creo que menos letrada en Godzilla, o sea, la verdad es que he visto como las más famosas o icónicas, este... Y curiosamente también llegué a Shin Godzilla por el rollo de Evangelion, ¿no? Ah, claro. Que justo es interesante porque, porque tiene mucho, o sea, como que él aborda ese rollo apocalíptico a partir de Shin Godzilla, pero en realidad no, o sea, de las 30 y tantas películas, conozco bien pues, cinco, pues, o cuatro, pues, ¿no? Este, pero también es interesante, ¿no? Luego se quejan de las franquicias de por qué tantas películas de Marvel. No mames, Godzilla, ¿cuántas tiene? 30 y tantas o 40 y tantas, ¿no? Sí, o sea, tan solo japonesas son más de 30.
Y súmale Exacto. las gringas, pues ya son rascando las 40. Yo creo que solo Mario Almada se los chinga, ¿no? Ahí en, Sí. Bueno, yo estaba haciendo un análisis, bueno, porque sí le gana a James Bond también. James Bond no llega a tantas. sí, pues James Bond, no hace mucho fueron sus 30 aniversario, ¿no? Con 30 películas, ¿no? Skyfall, Exacto, sí. o por ahí Pero, fue la 30, ¿no? pero mira, por ejemplo, ahorita que hablabas de eso, creo que es justamente lo que ha hecho la diferencia y lo mencionábamos al inicio. Decía Shin Godzilla Evangelion, pero es que ahí vemos a un autor, o sea, ahí vemos Sí, a Hideaki Anno, ¿no? Que de hecho 100%. usa música de Evangelion para esa Sí, Shin Godzilla, ¿no? Y que es muy identificable. Y de hecho ese Godzilla también lo podrías ver como un ángel, ¿no? O sea, por momentos, y de hecho la batalla en la que pelean contra él es pues la música contra la que pelean contra los ángeles, ¿no? y De con Evangelion. las cebras Entonces, exacto, entonces es muy interesante porque ese es el problema, creo que a mí particularmente, para mí es el problema con Marvel, porque como es más como de industria, como de vamos a una línea y no al autor, ¿no? Cosa que sí me gusta de DC, que de repente es medio desastroso y desmadroso, porque pues como todo, cada quien está haciendo lo que quiere, pero yo prefiero eso, porque siento que es más como el autor tratando de contar, como a lo que le ha pasado a Todd Phillips. Yo no he visto la de Joker, ya la veré en su momento, pero siento que Todd Phillips dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que quiera y voy a irme por lo que yo quiero decir. Y creo que eso está bien. Y en el caso de Hideaki Anno es eso. Y en el caso del de Minus One, pues él quiere contar una historia. En el caso de la animada que digo de Godzilla, es otro autor. O sea, ha pasado por distintos autores Es que Godzilla. también Entonces, pasa que ahora vivimos una época del cine muy rara, ¿no? En ujú, el que no me acuerdo quién hacía un análisis muy interesante pero es cierto que de repente ahora esta comunicación con el público hace que los estudios hagan producto para el público como lo ok. quiera, sea bueno o malo. Sí, Y eso muchas veces resulta en películas malísimas, ¿no? Por sí. ejemplo, una super decepción mía fue El Doctor Extraño de Sam Raimi. O sea, dos cosas que no podían salir mal. Revisando por qué hicieron la película, pues está toda mal. Tiene como tres momentos super Raimi, pero lo de en medio es como el resto de las películas, que son efectos reciclados, situaciones recicladas, y entonces tampoco a este público, que es un público muy grueso y muy fiel, no les importa tener cosas recicladas, les gusta. Sí, sí, sí. Eh, y ahí entra ese rollo, pues no me lo muevas, tiene que seguir un canon, la historia tiene que pegar con la anterior, chafa, pero es mejor que pegue a que no pegue. Sí. Y pocas veces, yo creo que me parece que de las pocas, no sé cuántas películas tenga el Marvel Universe, ¿cuántas son? Uy, Como, no sé. como 30, no son En una tantas, de ¿no? esas va a llegar con Godzilla, ¿eh? Como Godzilla, entonces no sé Ajá. qué. Este, pero me parece que de esas, realmente las buenas películas son las que sacan a los personajes de su zona de confort, que las hacen un poco más pachiconas, o que se Ujú, arrancan, o que se toman personajes muy no tan populares, como Iron Man no era un personaje tan popular, ¿no? claro. Ni el hombre hormiga, ni Thor, ¿sabes? Y de repente esos primeros guiones son las películas más entretenidas y más deschongadas. Ya cuando sacan la segunda, la tercera, porque sí pegaron y tratan de repetir lo que hicieron en la primera, ahí es donde empieza como a- Sí, a no a chacotear. tambalearse. Sí, Sí, digo, en términos como de una película sólida, sí, pero también hay que entender eso, que el cine o ese tipo de cine está funcionando mucho como un producto mercado sí. que ya se aleja mucho de una narrativa, ¿no? Curiosamente, la película esta de Doctor Extraño, hay una versión corta en estas series de What If Ujú, que dura 30 minutos y es la misma película del Doctor Extraño, órale. pero súper bien contada y súper bien condensada. Sí, 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 que es, por ejemplo, digo, en Star Wars es lo que yo pido, que ya les quiten las cadenas y se lo den a alguien que haga una locura, ¿no? O sea, estamos esperando la de Taika Waititi que, pues, que, a ver, ya, que haga una cosa loca o que haga algo diferente.
que se quiten las cadenas de contar lo de siempre y en la estructura, pero entiendo lo que dices, o sea, son franquicias tan caras y se mueve tantísimo dinero que pues obviamente les da terror, pero pues bueno, en fin, es una cosa bastante loca. Estará muy interesante ver qué es lo que sucede con Godzilla después del éxito de Minus One. Yo estoy casi seguro que viene otra cosa que va a ser diferente y me encantaría que así fuera porque pues Yo de eso también se pienso que va a trata. ser algo muy arriesgado, porque de Sí, hecho, una película muy importante que a lo mejor no tú, por alguna razón no pegó internacionalmente, pero pues, se llevó todos los premios de la Academia Japonesa y le encantó a todos los fans. Y en vez de hacer una secuela de Shin Godzilla, que es lo que pareciera o lo que deberían haber hecho con el mismo equipo, con los mismos directores y todo eso, deciden hacer una precuela en un universo alterno. sí, Es como, y eso me parece que es súper sano, decir, pues vamos a contar algo que se parece más a la primera, que es una película también muy nacionalista, pero que es una película de guerra. O sea, ya nada más la historia del piloto, del kamikaze frustrado, es una gran película de guerra y también es una gran película de posguerra. sí. Eso también lo tiene la Gojira original. Ahora sí que para una tarea personal, estaba viendo películas de Ozu, Ajá. ¿ves? Y pues tiene todo el sabor. O sea, como dices, de repente como triste, pausada, melancólica. O sea, no nada más ahí ya llegó Godzilla a tumbar edificios, ¿no? Claro. También tiene ese estilo de, de la época. Y yo creo también, me huele y espero que, pues, se lleven a Godzilla al espacio o que lo hagan en otro universo o que lo cambien de país o algo diferente, ¿no? Porque creo que eso es lo que refresca siempre un género, ¿no? Cuando cambias las reglas de algo que ya está muy sobado, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que a mí me gusta y lo que yo siempre voy a esperar de una franquicia como Godzilla. Oye, antes de cerrar, Emilio, la música. O sea, la música es también uno de esos temas no hollywoodenses que se ha quedado en la mente de muchos y que, pues sí, cuando vimos en Minus One, porque es lo más reciente que hemos Y el tenido, tema, ¿no? De y repente se saca escucha, dices, wow, esto es lo que quería. Es que es un rolón, ¿no? Es un músico extraordinario. De repente yo, volviendo a ver la película, también me sigue conmoviendo mucho el coro de niñas que le rezan Ujú. a Godzilla que no las haga, ¿cómo se llama? Pedazos, ¿no? Sí. Eh, y, y sí, y no es la primera vez que utilizan, ¿eh? Luego en otras películas de Godzilla regresa el tema. No sé cuántas veces lo usaron y no sé si alguna vez lo variaron. Estoy casi seguro que en las películas gringas no está el tema de Godzilla, o sí, no me Pues acuerdo. como que medio juguetean un poco con él. Ujú. Pero sí, esa creo que es una marca. Y yo tampoco sabía que el compositor fue quien fue el que inventó el grito de Godzilla, que está El rugido. Ujú. hecho con un chelo y unos guantes y una cosa. O sea, no es un animal tipo Ben Board que se va a grabar jirafas y leones y los procesa y entonces ya con eso hace un Wookiee, sino esto Por es, eso no es una lagartija gigante. para eso no tiene la gallina gigante, entre muchas cosas. Sí, 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 Shiro pero Honda, gran compositor que ha destacado y ha trabajado, y bueno, su tema se ha mantenido como el tema de Godzilla y busquen ahí las versiones sinfónicas que hay de Godzilla, es fascinante. sí, pero en sí es un género dentro del kaiju, o sea, o de los monstruos gigantes. Ujú. Godzilla es como el santo, o sea, no existe el cine de luchadores, es un género dentro del género o un género aparte, ¿no? Godzilla, ¿no? Y digo, no sabía que dabas cursos de Godzilla, pero pues nada, pero sí, literalmente puedes dar una maestría y un doctorado con las 36 películas de Godzilla y subdividir en efectos especiales, composición, o sea, dividirlo por eras, como, ¿no? O sea, no sé por qué le ponen los nombres estos de la era no sé qué y la era no sé Van qué. relacionados con los reinos japoneses, porque es de acuerdo al rey que está o al reino que está ahí. Entonces es la era Showa porque
es ese reino, ese O sea que si periodo tuviéramos un Godzilla aquí sería el Godzilla priista y el Godzilla el Godzilla. morenista, exacto. Que por cierto, ay, ¿cuándo fue? Creo que fue en el gobierno de Ebrard, salieron ahí, porque lo tengo también como parte de mi curso, algunas caricaturas de que iban a filmar, o ya no me acuerdo si la filmaron, sí filmaron parte de Godzilla acá, ¿no? De las gringas, una. No Y, sé. y decían, o venía, o se decía, y decía, pues claro, y No aparecía la sé, Ciudad de México claro. destrozada, y decía, pues claro, pues Godzilla se sentía en casa, ¿no? Porque veía todo destrozado y, y decía, ah, pues aquí soy, ¿no? Eh, pero bueno, querido Emilio, algo con lo que quiera cerrar y agradeciéndote de verdad por celebrar con nosotros los 70 años de Godzilla que son tan especiales. No, pues gracias por la invitación, y también gracias por ponerme a revisar películas que luego uno no sabe por qué quería tanto, y que las vuelves a ver y dices, órale, son mucho más complejas técnica y emotivamente. Este, y es interesante el fenómeno Godzilla desde su primer película, pasando por sus versiones más serie B o pops o Ujú. televisivas, caricaturas, y cómo el monstruo pues muere, se transforma y vuelve a revivir en diferentes versiones, ¿no? Así es, así es. Es algo innato del cine, ¿no? O sea, cómo va mutando, ¿no? Va a ser interesante que Godzilla también es un producto para la tele, ¿no? Que nació muy pegado a la tele y ahora, escuchándote que le tienes tanto cariño a la serie de Netflix de caricaturas, Ujú. es- pues eso eventualmente impactará a a nuevos públicos, ¿no? Sí, pues bueno, Netflix, por ejemplo, está haciendo mucho anime. Gamera es la tortuga que es como el segundo kaiju más famoso de Japón, ¿no? Bueno, hasta Eh, Pacific Rim, ¿no? Tuvo su caricatura, ¿no? Tiene su caricatura. Ahora ya también, digo, es otro universo, pero Terminator ya también lo hicieron anime, que a mí me pareció muy interesante. Entonces, están sacando mucho material y de verdad vean la trilogía animada porque sí creo que es un gran aporte y lo seguiré platicando porque es de esas esa ni siquiera hizo tanto ruido menos que Shin Godzilla, que además Shin Godzilla la reestrenaron junto con la Godzilla de 54 a partir del éxito que tuvo Godzilla menos cero, que además tiene la versión ya en blanco y negro. Ujú. No la he revisado curiosamente, pero bueno, está ahí la versión en blanco y negro. Y pues nada, querido Emilio, ¿dónde te pueden Oye, seguir? pero a Ah, ver, perdón. nos faltó mencionar dos cosas importantes, que además hay una película eh, que no es tan buena, Ah, sí. que es la versión gringa que se llama Godzilla, Rey de los Monstruos, que el título es genial y que se lo pusieron a la nueva, que tampoco es tan buena como la... Bueno, ahí se va, pero que es una versión en la que meten a un actor como Un reportero. reportero, que habla inglés y reeditan toda la película alrededor del reportero con pedacería de la original. Pero a ver, te iba a decir, tú que sí eres experto de Godzilla, que no sean estas tres películas de las que más hemos hablado, que es Menos Uno, Shin Godzilla, la original. Ajá. ¿Cuáles son las películas que la banda tiene que buscar? Y ni la caricatura, que ya has dicho mucho de la trilogía. ¿Cuáles son las otras tres o cinco películas que tendrían que ir a buscar? Muy bien, pues a ver, ahora voy a sacar mi famoso Letterboxd porque tengo ahí mi lista de Godzilla y te voy a decir las que, ajá, me parece buena idea. Eh, Fíjate que la de 1984, que se llama El regreso de Godzilla, es de Koji Hashimoto. Mira, esa la tengo en el lugar 3. Mira qué interesante de lo que uno se va recordando. Es una muy interesante película. Vemos otro Godzilla después de la era pues, más pop que tuvo. El regreso de Godzilla de 1984 y de hecho su nombre original es Godzilla. La otra, y esa me gusta mucho, querido Emilio, Mothra contra Godzilla, que es una especie de remake de Mothra, porque Mothra sale antes que esta. Sí, tiene su versión original, yo no la he visto, pero sí he visto la de... Es igualita, nada más que aquí ponen a Godzilla. Pero Y fíjate que esa película está padre porque en este rollo de explorar es una película de fantasía. sí, 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 sí.
Y que de repente, para quien la vea, tiene un grado como surrealista, porque en Sí, realidad las primera media hora de la película gira alrededor de un huevo gigante que nadie sabe de qué es, de quién es. exacto. Todos suponen que es de Mothra y salen las duendecitas estas que son unas ánimas o no ánimas, unos espíritus muy al estilo japonés, ¿no? Que representan a una tribu. Pero es de un grado surrealista la película que no entiendes por qué funciona, pero funciona. Y de hecho Sí. la película es bellísima Y la y música, porque la el música. tema musical de Mothra es muy bonito. Qué curiosidad, suena en Godzilla menos uno. O Y también sea, tiene muy buenos compuestos y algunos efectos. No todos los efectos están padres, pero hay unos que son padrísimos que dices, órale, esto sí está muy bien hecho, muy bien pensado. exacto. Y Y coincido con Mota, esa está padre esa peli. sí, sí, sí. Además, el personaje de Mothra es un personaje muy bonito porque es como la Santísima Trinidad, ¿no? Porque es Ghidorah, que es el demonio, Godzilla, que viene siendo ahí como el Yin Yang, ¿no? O sea, dependerá lo que vaya haciendo. Y Mothra viene siendo como la madre, ¿no? Es la diosa madre, que además, pues eso también tiene algo muy, muy bonito. Sí, revisen esa Mothra contra Godzilla. Y te voy a dar dos en combo porque más o menos son como similares. Godzilla contra Hedorah, que es como una especie de mancha de contaminación, que está muy interesante, es de la etapa pop de Godzilla, en donde pues le pega, pero no le logra pegar porque es una mancha como de asquerosidad y O vuela sea, como una especie de ovni. es muy rollo como los ángeles de Evangelion, que ya no son kaijus, sino son como cosas etéreas, así muy Exacto, fachas. sí, 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 es muy, muy, muy curioso. Y sí, o sea, busquen, Hedorah es como y es ecológico, pero además es muy interesante porque además esa película. Digo, sabemos que los japoneses viven con los cubrebocas desde antes de, Ujú. de la, de la influenza, ¿no? Pero es una cosa muy ecológica. Y la otra que es ecológica, que no sé si es a la que mencionaba sin decir el nombre exactamente, Godzilla contra Biollante, que se pelea contra una plantota gigante. Es una especie como de rosa. Y también es una cosa muy triste porque pues también es un tema ecológico, esa ya es como de la etapa de los 80, Biollante, y pues nada, esas serían como las otras Godzilla que creo que valdrían la pena revisar. Sí. Ah, pues a rascarle a los 80 entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Y esas dos pop, o sea, digo, ya viste otra contra Godzilla, pero la de Hedorah, la verdad es que vale mucho la pena también. Ah, no, pues buenísimo, a buscarlas, que tienen su onda las pelis de Godzilla. Pues querido Emilio, ¿dónde te pueden seguir? Porque pues como vemos, viene película, entonces ahí estarás anunciando cosas y siempre eres muy activo en Ah, redes hablando sí. de cine. Pues viene una película que se llama No dejes a los niños solos, que es una película de terror, que se estrenará el próximo año. Ah, buenísimo. ¿Y dónde te pueden seguir en redes? Pues no ando tanto en redes, pero en @don Emilio Portes, por ahí ando. Perfecto, Emilio. Pues mucho éxito. Ya hablaremos de la película en su momento. Y te agradezco, de verdad, muchas gracias por ser parte de este cumpleaños en donde invitamos a todos los enemigos de Godzilla. Ya Godzilla dio mordida, obviamente, al pastel, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho, querido Emilio. No, gracias por invitarme y qué gusto platicar contigo de Gojira. Gojira. Bueno, pues ahí rascan a los siguientes episodios que tengo en este podcast. Los mencionaré en la sinopsis, además de en otros programas donde me han invitado para platicar, para que se echen su fiestota de Godzilla. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.